compartir mi pantalla para empezar a presentar. Ahí ya pueden ver el PowerPoint. Ya. Sí. Ok, nada más lo voy a hacer grande. Voy a cambiar esto. Listo. Bueno, me voy a regresar al tema de qué nos da origen a una investigación, qué nos motiva a hacer una investigación, así como a ustedes les motivó elegir su tema de tesis. Entonces ya estuvimos platicando que es porque nos interesa, porque tenemos curiosidad, porque creemos que es un problema que hay que resolver o que hay preguntas que todavía están ahí abiertas, ¿no? De este tema que nos interesa. Y luego viene, ya que nosotros elegimos este tema, como todo el proceso, ¿no? Que no es algo sencillo porque hay que tomar muchas decisiones, ¿no? Entonces, una forma lógica, y que tal vez esto lo vieron en epistemología, es que a partir del problema, y era algo que comentaba, no me acuerdo quién comentó, que su asesor es Pablo y que le dijo, bueno, pues antes de establecer la pregunta de investigación, pues deberíamos acercarnos a cierto sector a preguntar si esto es realmente es algo que no se ha dicho, ¿no? Y vale la pena explorarlo, ¿no? Entonces, algo importante es primero entender qué se sabe ya de ese problema o de ese tema que ustedes quieren abordar, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber qué se sabe ya? Pues explorando literatura, es decir, leyendo qué se ha hecho de este tema antes, desde dónde se ha abordado, en qué contextos, con qué justificación, y así es como vamos formando los antecedentes de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Que en su caso, en la tesis, seguramente van a tener una sección de antecedentes y de justificación, es decir, por qué vale la pena hacer esta tesis que yo estoy proponiendo, ¿no? ¿Qué más se ha hecho y por qué creo que lo que yo estoy haciendo es nuevo y le va a aportar algo relevante a este tema? Luego también es importante elegir nuestro marco teórico conceptual, es decir, que si elegimos pues este paradigma que tiene que ver más con el enfoque deductivo, pues nosotros ya tenemos teorías que nos ayudan a respaldar nuestra forma de hacer la investigación y que nos van a ayudar a comprobar una hipótesis, por ejemplo, ¿no? O tal vez yo quiero construir nueva teoría alrededor de ese tema en un camino más inductivo, pero también puedo explorar lo que ya está dicho de otras teorías, ¿no? También los marcos conceptuales son importantes porque hay diferentes conceptos que se han ido generando a través de la ciencia que nos ayudan a darle nombre al fenómeno que nosotros estamos explicando, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos claro qué se sabe de ese problema y bajo qué marco teórico conceptual lo queremos acompañar o respaldar, pues entonces ya podemos elaborar muy bien nuestra pregunta de investigación o generar nuestro objetivo, ¿no? Y entonces todo lo que sigue de ahí, la pregunta de investigación es bien, bien importante porque eso de ahí parte todos los siguientes pasos que vamos a dar. Y los pasos se definen solo diciendo cómo vamos a contestar esta pregunta, ¿no? Que parece fácil, pero no es nada sencillo. Y entonces ahí viene todo el diseño de nuestra investigación. Y parte del diseño de la investigación es la metodología, que es lo que queremos abordar sobre todo en esta materia, pero no podemos ver solo los métodos si no entendemos desde dónde decidimos esa metodología, ¿sí? Entonces, por eso quiero poner como todo el panorama de lo que implica un diseño de la investigación. ¿Cuál es el mejor camino para hacer este diseño de la investigación? A eso se refieren los paradigmas de investigación, ¿no? La manera en que yo decido hacer mi investigación va a depender mucho desde qué paradigma esté yo posicionado o posicionada, ¿no? Los paradigmas, como vimos la clase pasada, son formas de entender la realidad. Los paradigmas dependen de cómo nosotros queremos definir la realidad del fenómeno que vamos a abordar, cómo vamos a construir el conocimiento que está asociado a este fenómeno,
cómo nos vamos a relacionar con el sujeto o objeto de estudio y cómo van a ser los métodos que vamos a utilizar. Todo eso es el paradigma, ¿no? Y como les decía la otra vez, casi nadie lo tenemos claro, casi nadie decimos, yo estoy desde el paradigma positivista, ¿no? Porque a veces ni siquiera somos conscientes de que existen, sino que nos guiamos mucho por lo que han hecho a veces otros autores en sus investigaciones para poder llevar a cabo nuestra investigación. Pero es importante como echarse un clavado a esto para poder ir entendiendo las lógicas de la investigación. Entonces, hay dos grandes paradigmas en la ciencia que han sido como los que han sido los más importantes para llevar a cabo las investigaciones hasta ahora, ¿no? Por una parte está el paradigma positivista, que está más cercano del enfoque cuantitativo, y por otro lado está el paradigma interpretativista, que está más cercano al enfoque cualitativo. Ahorita vamos a ver cada uno, que son los que ustedes estuvieron explorando, ¿no? Es que aquel autor le llama paradigma cuantitativo y cualitativo, ¿no? Una de las grandes diferencias que estuvimos explorando la vez pasada es que en el paradigma positivista la realidad es única y comprobable, ¿no? O sea, la realidad no es subjetiva, no depende de opiniones, la realidad es lo que se puede comprobar a través del método científico, ¿sí? Entonces, lo demás es subjetividad que sí se acepta, pero no entra dentro de la lógica de la investigación. Entonces, la realidad es única. La relación del investigador, en este caso ustedes serían investigadores e investigadoras al hacer su proceso de tesis, su relación con el objeto o con el fenómeno que ustedes estudian es independiente, ¿no? La posición del investigador es totalmente neutral, sus opiniones, principios y experiencias no tienen que interferir para nada con la investigación, y en caso de que trabajen con sujetos, es decir, con personas, ahí tampoco no hay ninguna interrelación, ¿no? O sea, no nos importa conocer a la persona, solo necesitamos obtener ciertos datos para caracterizarlos, por ejemplo. Entonces, el paradigma positivista tiene este enfoque más cuantitativo, donde la realidad se puede fragmentar y se puede contar, es decir, todos los elementos del fenómeno se pueden cuantificar. Los procesos se pueden reproducir, tienen que ser reproducibles para poderse comparar. Hay muchas investigaciones, si se dan cuenta, hay cosas que antes creíamos que eran reales y que ya se refutaron con la misma ciencia, porque alguien replicó un proceso de investigación y sacó un artículo donde dice, no, este investigador lo hizo mal y la nueva realidad es así, ¿no? Y yo lo compruebo a través de mi artículo. Entonces, por eso estos procesos se deben de poder reproducir, por eso hay fórmulas, todo lo que se reporte en un artículo tiene que ser capaz de reproducirse por algún otro investigador con los mismos métodos, con las mismas variables, con los mismos instrumentos, ¿no? Y tiene que salir lo mismo siempre, para que esa realidad siga estando vigente. En este paradigma se verifican teorías y se comprueban hipótesis, es esta naturaleza deductiva de la investigación. Se parte de la generalización para llegar a conclusiones, y este paradigma positivista se utiliza sobre todo en las ciencias exactas, pero también en las ciencias sociales. Es decir, también dentro del análisis social se puede hacer desde un paradigma positivista a través de estadística, ¿no? Como por ejemplo el doctor Ordorica nos decía que él es demógrafo. Entonces justo su objeto de estudio son las personas, y hace muchos análisis cuantificando datos asociados a las personas, ¿no? Entonces también las ciencias sociales están dentro de este paradigma. Luego está el otro escenario, que es el paradigma interpretativista. En esta la realidad es diferente, ¿no? Es decir, es otra forma de entender la realidad. Aquí la realidad es construida porque es una realidad múltiple, es decir, para mí, yo puedo ser un creacionista y creo que la realidad es que el origen de este mundo es de Adán y Eva y el paraíso, y se creó en 7 días, y
y bueno, y toda esta historia, ¿no? De lo que dice el creacionismo, que es el origen de la vida. Y, y la ciencia puede comprobar que eso no es cierto, porque está la teoría de la evolución, que dice otra cosa, pero la realidad es que yo soy parte de un sector que cree que el mundo está creado de esta manera, ¿no? Entonces, si bien ya sea verdad o no lo que yo pienso, sí estoy generando una información en un grupo de personas. Y eso es lo que recoge el paradigma interpretativista. No lo juzga de si es cierto o no, si es malo o bueno, si es pseudociencia o ciencia, sino solo recoge lo que es el pensamiento de un sector o de un grupo, ¿no? Entonces, por eso la realidad es múltiple y construida, es altamente subjetiva, el conocimiento se genera desde este enfoque cualitativo de las cualidades de las cosas, no de las cantidades, era lo que les decía, hay emociones que no se pueden medir porque no tenemos ningún instrumento que nos permita medir una emoción, pero una emoción sí se puede expresar a través de palabras, ¿no? En este enfoque se explora el fenómeno, no se cuenta el fenómeno, ¿no? Se trata de explorar, se trata de profundizar en un fenómeno, se trata de traer el contexto para entender cómo se da este fenómeno. Este enfoque incluye sentimientos, pensamientos e historias, ¿no? Entonces todo esto que no se puede medir se trae para poder generar conocimiento. Y este paradigma interpretativista está más cerca de las ciencias sociales, ¿no? Entonces las ciencias sociales pueden estar dentro de los dos paradigmas. Las ciencias exactas sí se acercan mucho más, lo que es la física, la biología, la economía, sí se acercan más al paradigma positivista. Por ejemplo, la geografía es una ciencia más humana y se puede acercar a ambos paradigmas, ¿no? Y aquí algo importante, como ya habíamos visto la vez pasada, es que la relación del investigador y el sujeto está relacionada, ¿no? El investigador sí tiene que relacionarse más con el sujeto de estudio porque necesita conocerle más a profundidad, tiene que llegar a sus sentimientos, a sus emociones, para poder llegar a hacer una interpretación de esa información que se está generando. Entonces, esas son como las grandes diferencias que estuvimos explorando la vez pasada. Acá acuérdense que la idea en el enfoque cualitativo, en el paradigma interpretativista, es generar nuevas teorías y va de lo particular a lo general, ¿no? Eso era como clásicamente se iba generando el conocimiento, ¿no? Había como necesidades específicas para generar conocimiento científico que ha ido cambiando con el tiempo. Nosotros, como seres humanos, pues la ciencia fue una herramienta para entender la naturaleza, ¿no? Para responder muchas preguntas de qué era la naturaleza, qué era todo eso que nos rodeaba, por qué había un fuego que nos quemaba, por qué había algo que caía del cielo y hacía crecer las plantas, ¿no? Entonces, y esto lo digo ya con mucha lógica, pero antes había cosas que nos impactaban mucho y que teníamos que explicar, ¿no? No sé si han visto esa, ¿cómo se llama esta película? Bueno, la historia de Hipatia, no sé si la han visto, creo que es ahora la película, que es esta filósofa que no podía dormir porque todo el tiempo estaba tratando de entender cómo era el movimiento de los astros, porque todavía no se sabía cómo estaba conformado el universo, y se pensaba que la Tierra era el centro de todo, y había todavía un grupo fuerte de terraplanistas que creían que la Tierra era totalmente plana, ¿no? Entonces, lo que ahora nosotros tenemos tan claro de por qué es el día y por qué es la noche y por qué es un año, ¿no? Todos estos ciclos antes era algo que no había todos los instrumentos necesarios para resolver esas respuestas, ¿no? Y una manera
de poder entender la naturaleza, pues fue empezar a compartimentalizar, como a fragmentar la naturaleza en sus diferentes partes para empezar a entender, ¿no? Entonces, pues tenemos que entender la parte química de la naturaleza, es decir, los compuestos químicos, cómo estaba conformada el agua, cómo estaba conformada la tierra, cómo estaba conformada la sangre, cómo estaba conformado el aire, los procesos más físicos, ¿no? Cómo era el estado de la materia. También queríamos entender la vida, entonces por eso se creó la biología, y dentro de la biología teníamos tantas formas de vida que tuvimos que especializarnos en ornitólogos, en herpetólogos, en botánicos, en zoólogos, ¿no? Y entonces la estrategia de la ciencia fue empezar a especializarnos muchísimo para entender cada una de las partes de lo que es la naturaleza, ¿no? Y eso nos permitió entender y manipular la naturaleza, ¿no? Manipular mucho la naturaleza a nuestro beneficio, ¿no? Por eso ahí ya pudimos empezar a pasar de ser nómadas, recolectores, y poder asentarnos en lugares y poder producir nuestra propia comida, por ejemplo, ¿no? Ese fue un proceso, o sea, toda la agricultura que hacemos ahora, desde la más tradicional, es el método científico, ¿no? Fue observar, fue replicar, fue entender y manipular al final, ¿no? Entonces, a través de esa réplica pudimos aprender cómo producir alimentos. Y eso nos permitió predecir muchos fenómenos. Entonces nosotros podíamos predecir en qué momento podíamos sembrar la semilla, en qué momento podíamos esperar la lluvia para que esa semilla creciera, en qué momento ya podíamos cosechar el fruto, en qué momento podíamos mover la tierra, y eso nos funcionó por muchísimos años, ¿no? Tan es así que ahorita somos 7,000 millones de humanos en este planeta, porque pudimos controlar, predecir, pudimos generar mucha tecnología para poder alargar nuestra esperanza de vida en el planeta, ¿no? Entonces todo iba muy bien, la ciencia ha hecho maravillas, nos ha permitido avanzar muchísimo, lo hemos hecho, pues parece que muy bien, pero llegamos a un momento en que la certidumbre que nos daba la ciencia antes para resolver problemas y para generar tecnología, toda esa manipulación que hicimos de la naturaleza nos empezó a generar nuevos problemas que son tan complejos que ya están rebasando a esta forma clásica de hacer la ciencia, ¿no? Esta forma de compartimentalizar el conocimiento, de entenderlo desde sus partes pequeñas, ya no está funcionando porque los problemas que tenemos enfrente ya son muy complejos y requiere que entendamos las interacciones que hay entre esos elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, en un inicio, por ejemplo, se separaban las ciencias biológicas y exactas de las ciencias sociales, porque parecían como mundos muy distintos, muy separados entre sí, ¿no? Pero resulta que ahora toda la naturaleza de alguna manera está tocada por el ser humano, ¿no? O está transformada por el ser humano. Y la naturaleza, todo lo que pasa en la naturaleza afecta de alguna manera al ser humano, ¿no? Un gran ejemplo de esta alta incertidumbre que ahora tenemos y de esta poca predictibilidad que tiene la ciencia, ¿cuál creen que sería como uno de nuestros problemas actuales? Que nos deja ver que ya no somos tan capaces de predecir la naturaleza y que hay mucha incertidumbre. Podría ser las pandemias, el COVID y todo eso. Microbios, bacterias. El COVID, claro, es un gran ejemplo, ¿no? De que creo que nadie había dimensionado desde que nos mandaron a encerrar y dijeron 2 semanas y se fueron haciendo meses y ahora ya casi cumplimos 2 años. Desde ahí no se podía dimensionar el alcance que iba a tener esto, que está asociado a la globalización, a la pérdida de ecosistemas, a la manera en que nos estamos moviendo en el mundo, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, el El cambio calentamiento global. El calentamiento. Ay, qué chistoso que responden los dos y se relaciona con lo que... Exactamente, el calentamiento global, que tiene como consecuencia el cambio climático y que justamente, como les decía en el ejemplo anterior, antes podíamos predecir el clima y era muy
claro cuándo se podía hacer la cosecha y cuándo se iba a llover, y ahora es muy errático todo, y es una de las tantas consecuencias del cambio climático, y podemos hacer modelos de qué podría pasar, pero tal vez no estamos dimensionando realmente lo que puede pasar y cuándo puede pasar, ¿no? Entonces ahí hay una alta incertidumbre. Entonces, en este sentido, la ciencia ya se está quedando rebasada por la complejidad de estos problemas que son generados por la misma ciencia en realidad, ¿no? Porque la tecnología es producto de la ciencia y la tecnología ha ido manipulando la naturaleza a niveles que no hemos dimensionado, ¿no? A raíz de eso han surgido nuevos paradigmas dentro de la ciencia que ya van como rompiendo estas barreras entre estos paradigma positivista, interpretativista, que están más enfocados en generar conocimiento y generarlo como desde distintas fórmulas. Y ahora, por ejemplo, hay un nuevo paradigma que se llama la ciencia crítica. Y aquí la forma de entender la realidad de la ciencia crítica es que es una realidad múltiple, es hegemónica porque hay ahí un juego de poder que define cómo es la realidad, ¿no? Entonces, la realidad es desigual porque, por ejemplo, el cambio climático no le afecta igual a Nueva York que a la Amazonas de Brasil, ¿no? No le pega igual a una persona rica que a una persona pobre. Y a lo mejor pensamos que le va a afectar más a una persona de más bajos recursos, pero tal vez no, tal vez le va a afectar más a una persona de la zona urbana, ¿no? Porque es más dependiente al dinero y su capacidad de generar comida es mucho menor que la de alguien que vive en el campo, ¿no? En el coronavirus, por ejemplo, no todos tienen acceso a las vacunas y mientras unos ya tenemos hasta un refuerzo, hay países donde no han recibido ni una sola vacuna, ¿no? Entonces, estos matices de la realidad ya toman otro sentido porque ya se reconoce que hay desigualdad y ahí entra la complejidad de la realidad. O sea, ya no es una cuestión de solo entender cómo es la sociedad, sino ver cómo eso se relaciona con muchos aspectos ambientales, económicos, sociales, políticos, ¿no? Entonces, en estos nuevos enfoques, la realidad se asume como compleja, como múltiple, hegemónica, desigual y una realidad en constante transformación. Aquí ya las fórmulas pues agarran todo lo útil del paradigma positivista y del interpretativista y aquí hay ese proceso de conciliar, ¿no? ¿Cómo resolvemos el cambio climático? Necesitamos el paradigma positivista y sus datos duros que nos ayuden a comprobar hipótesis de lo que va a pasar, pero también necesitamos llegar a las peculiaridades de ciertos grupos, ¿no? Para entender su vulnerabilidad ante el tema del cambio climático, por ejemplo. Y eso a lo mejor solo se sabe con historias de vida, con experiencias, con entender cómo se ganan la vida, ¿no? Cómo producen sus alimentos. Aquí también hay una apertura a otras epistemologías, es decir, ya la ciencia no se hace desde el ámbito científico, sino que también se incluye a quienes antes eran sujetos de investigación, es decir, cuando se trabajaba con personas, eran como sujetos que se iban a estudiar. Ahora esos sujetos se vuelven miembros activos de la investigación, ¿no? Entonces, es importante también reconocer otras formas de generar conocimiento fuera del proceso científico, fuera de los doctorados, de las maestrías de la universidad, porque otra vez la realidad es desigual y no todos tienen acceso a la universidad, pero sí que a lo mejor tienen conocimiento que viene de otras partes, ¿no? Entonces aquí se reconoce todos los tipos de conocimiento. Un ejemplo de esto es la investigación acción participativa o la ciencia postnormal, que hace mucho énfasis en el diálogo de saberes, ¿no? Se reconoce la alta incertidumbre, es como un dejo de humildad de la ciencia, no tenemos todas las respuestas, las soluciones no están en la ciencia, sí hay muchas soluciones, pero necesitamos de muchas alianzas y de estrategias para poder llegar a soluciones a estos problemas complejos, ¿no? Entonces,
esos son como los nuevos paradigmas que van surgiendo ante esta realidad compleja y que también va generando estos enfoques mixtos, ¿no? Para llegar a responder preguntas de investigación. Bueno, hagamos una pausa en esta presentación. Entonces, vamos a escoger 3 de los trabajos que hicieron para ver un poco si encontraron algo interesante de cómo se abordan los diferentes temas desde diferentes enfoques, ¿no? Y me gustaría saber cómo lo vieron al ir explorando estos artículos. Bajé 5, pero voy a escoger así como alguno al azar. Este es el de María Fernanda González. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy, doctora. Ok. ¿Nos quieres contar un poquito como qué fue lo que encontraste? Así muy brevemente. Nada más lo voy a hacer más grande para que lo puedas ver bien. No sé si soy yo, pero no lo puedo ver porque se ve todo gris. Ah, ok. A ver, voy a dejar de compartir. Sí, debe ser porque solo había compartido. ¿Ah, ya se ve? Ya, muchas gracias. Sí, déjame hacer más grande esto para que lo podamos ver más claramente. No tanto. 125. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, A ver, pues cuéntanos. sí, claro. Estos son los 2 artículos que encontré. Uno está abordado desde las ciencias de la Tierra y otro desde la hidrogeología. Lo interesante es que los 2 artículos son de la revista de Tecnología y Ciencias del Agua. Bueno, es un libro y hay 2 tipos. Bueno, está el enfoque mixto porque utilizan tanto las encuestas y empiezan, o sea, este es el artículo 1, ¿no? Tanto las encuestas como la percepción de las personas que tiene y demás, pero lo representan con datos y con gráficos y con, pues sí, con mapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la parte, ay, tantito arriba, por favor, doctora. Ahí, ajá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el sujeto objeto de investigación? En el primero se realizaron 3.000 encuestas a las jefes de familia que habitaban dentro de alguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y en el caso del enfoque cuantitativo fue de la Cuenca del Valle de México, porque hace un resumen general de cuáles son las mediciones que se requieren implementar para conocer la efectividad de las acciones que deben de ir encaminadas a la disminución del agua. Entonces, pues son 2 enfoques distintos, ¿no? ¿Le podría bajar tantito, por favor, doctora? En la primera hacen un cuestionario y a los jefes de familia les preguntan tanto el perfil sociodemográfico, las condiciones de abastecimiento de la vivienda, la percepción que tienen sobre el servicio de agua entubada, el pago puntual, la disposición a un aumento de la tarifa y la percepción que tienen sobre SACMEX, que es el de Aguas de México. Pero en cuanto a la percepción, pues hay como distintos, o sea, varios puntos que abordan porque es tanto a la infraestructura, al servicio, a la atención al cliente, o sea, son varios aspectos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del otro artículo que es el cuantitativo, obtienen datos de fuentes oficiales como son Conagua, Conapo, del IMTA y del Organismo de Cuencas de Aguas del Valle de México, que es a la región a la que pertenece la Cuenca del Valle de México. ¿Qué tipo de datos analiza? En la primera son respuestas al cuestionario de cada una de las 6 secciones, de cada uno de los apartados anteriores. Y en el artículo 2 utilizan datos del consumo de agua subterránea por la zona hidrológica administrativa, que es la de Valles de México, los escurrimientos mensuales medios, el volumen de salida de agua de la cuenca y el balance de aguas superficiales. Luego, ¿cómo se analizan los datos? Es a través de estadísticos de pruebas y utilizan la chi cuadrada, la correlación de Spearman, el análisis de varianza de una vía, el análisis de varianza factorial y la regresión lineal múltiple. O sea, a pesar de que también utiliza, por eso es mixto, ¿no? Porque no solamente utiliza las encuestas, sino que también utiliza estos estadísticos de prueba. Y en el otro utiliza fórmulas matemáticas para hacer el análisis del balance hídrico y cuánto es lo que se tendría que recargar o cuál es pues sí, lo que se recarga y lo que se infiltra.
cómo se presentan los resultados, por una parte en forma de texto de gráficos y matrices, y por otro en textos, gráficos, matrices, diagramas, y se hace cartografía temática. Es el mismo problema sobre la escasez del agua, pero son desde dos enfoques distintos. Por una parte la población y por otro lado los cálculos de escasez y del gasto consultivo de agua. También aquí algo que me encontré fue cuando estaba buscando uno de los artículos, encontré uno que me pareció muy interesante y yo pensé que era cuantitativo, porque no, pensé que era cuantitativo por el título, pero ya cuando lo fui leyendo, utilizaban el factor de se llama el de, que le preguntan a expertos de cuál es su opinión. Ay, ¿cómo se llama? El multifactorial. No, ay, que le preguntan como a varios Sí, expertos. Análisis multicriterio. ajá. Entonces me quedé pensando si esto se puede considerar como entrevistas, o sea, sería como un enfoque mixto ese tipo de, o sea, cuando se utiliza el análisis multicriterio donde se le pregunta a expertos cuál es su opinión, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el segundo, de cuáles son los elementos que inciden en el proceso de la infiltración del agua subterránea o algo así, o cómo se tendría que considerar ese tipo de metodologías. Pues mira, en principio, algo, ya había visto tu trabajo y me pareció muy interesante porque esto es común. Y precisamente este ejercicio era para poder identificar bien cuando un trabajo tiene enfoque cualitativo y cuando no, porque como tú dices, en el título puede estar ahí como la trampa de creer que cuando hablan de percepciones, Ujú. automáticamente es cualitativo. Pero yo no sé si te diste cuenta que los dos trabajos, y no importa, ¿eh? O sea, no es que esté bien o mal, porque el ejercicio se trataba de hacerlo como más práctico, esta comprensión de la distinción. Estos dos trabajos tienen enfoque cuantitativo, porque aunque hablan de percepciones, y eso lo vamos a ver, creo que la siguiente clase es de las encuestas, ¿no? Ah, no, es observación participante. Lo vamos a ver el siguiente martes. Hay como diferentes formas de hacer las entrevistas y hay una forma que es la entrevista estructurada, que son los cuestionarios, y los cuestionarios son un enfoque totalmente cuantitativo porque por lo general las preguntas son cerradas o a veces pueden ser datos cualitativos que se conviertan en números. Pero aquí, por ejemplo, como fue un cuestionario y como la muestra es de 3,000 personas, necesariamente este es un enfoque cuantitativo, ¿no? Porque la muestra tiene que ser significativa. Las percepciones también se pueden medir, por ejemplo, que si yo les pregunto a ustedes, eh, ¿cuál es la clase más chida del posgrado, no? Y entonces ya ustedes van a ir calificando la clase y yo con eso voy a sacar un promedio de cuál sale como la clase mejor promediada, ¿no? O si yo les pregunto, ¿cuál es el mejor día de clases? El lunes, martes, miércoles. Y entonces ya todos dicen que el miércoles y el miércoles gana. Pero aunque parezca como un análisis cualitativo, realmente se cuantifica, ¿no? Y todos los análisis que hicieron acá son estadísticos. Entonces seguramente la percepción era como, ¿usted cree que la infraestructura para el agua es buena o mala, no? Y el resultado tal vez fue 80% dijeron que era buena y 20% que era mala, por ejemplo. Y eso es percepción, o sea, es una forma de entender las percepciones, pero a través de un análisis cuantitativo. Hubiera sido mixto si aquí le hubieran sumado algunas entrevistas para entender el contexto, por ejemplo, de la zona de estudio, ¿no? Pero sí, ambos son trabajos cuantitativos, solo que sí, por ejemplo, el objeto de estudio acá es muy claro que es como el Valle de México, o sea, es como una zona geográfica y acá son personas, ¿no? Y por eso les decía que las ciencias sociales también están dentro del paradigma positivista, entonces también pueden utilizar estas fórmulas más inductivas para responder preguntas. Pero está bien. Y de tu otra pregunta, depende del análisis. O sea, si tú preguntas a expertos, depende de qué preguntes y luego qué hagas con esos datos.
Si tú cuantificas las respuestas, por ejemplo, es un análisis cuantitativo. Si tú haces un análisis de contenido de las respuestas, es un análisis cualitativo, ¿no? Entonces, ahí depende de cómo se manejan los datos. Eso lo vamos a ver ahorita de esos matices que hay dentro de la ciencia, ¿no? Y no está mal, o sea, ninguna de las cosas está mal, solo es como reconocer un enfoque u otro y que a lo mejor cuando ustedes planteen sus investigaciones les quede más claro si van a usar análisis cuantitativos o cualitativos, ¿no? Porque eso luego define mucho los métodos, los análisis y todo el planteamiento de su investigación. Ok. Pero muchas gracias, Fer. No, Es muy interesante lo que encontraste. Ojalá que esto te sirva para sí, tus antecedentes. Sí, mucho, doctora. Sí, gracias. Gracias a ti. A ver, voy a agarrarte que es de Guillermo y de Diana. ¿Están por ahí? Sí, aquí estamos. Okay. No lo vean como una evaluación. Lo que quiero es como que entre todos vayamos viendo las diferencias. De todos modos, no habíamos hecho como esta síntesis, ¿no? No piensen en que está bien o mal, sino nada más como de empezar a identificar las características de los diferentes enfoques. A ver, cuéntame, ¿qué encontraron ustedes? Pues nosotros buscamos eh, artículos sobre alimentación y malnutrición. Entonces, el primer artículo es lo que, bueno, nosotros nos quedó muy claro que era un artículo con un enfoque totalmente cuantitativo, y el segundo artículo teníamos justamente esta duda en la que estábamos debatiendo Memo y yo sobre si era cuantitativo o cualitativo. Ahorita les vamos a ir explicando. El primer artículo, este es un trabajo que se realizó en Argentina y que básicamente usa es un enfoque cuantitativo, ya que utiliza modelos econométricos, en específico una regresión logística multinomial para evaluar los factores que inciden en la malnutrición. Y bueno, entre los datos que utiliza, pues son datos de una encuesta nacional, ¿no? Y ya con eso, pues, desde el principio nos dimos cuenta que era totalmente cuantitativo, y más que nada porque el objetivo que tenía pues era identificar como esta causalidad o el efecto de ciertas variables eh, como socioeconómicas y de hábitos respecto a la salud de la población adulta en Argentina, ¿no? También la población pues era demasiado grande, pues era ya a nivel nacional. Bueno, se estaba trabajando con datos a nivel nacional y pues eso. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Pues el tipo de datos era, numéricos, extraídos de la encuesta. Y pues la forma en la que se analizan los datos es como en cierta manera sistemática. Se empiezan a depurar, ver qué datos sí sirven, qué datos no. Y básicamente son datos de la encuesta que son como de respuesta cerrada, ¿no? Como mencionaba hace un momento, de hombre, mujer, edad, peso, ingresos y variables como de ese tipo. Y la forma en la que presentan los resultados, pues fue como una tabla que venían cuestiones de los y de probabilidades que se calcularon. Y ese fue del primero. Bueno, sí, perdón. Ya para el segundo artículo, pues aquí nos encontramos con cierta problemática, diría yo, que sobre todo el tema que estábamos pues trabajando en este caso, generalmente todos los artículos o documentos que encontrábamos estaban referenciados con métodos cuantitativos. Creo que es por
pues por el origen, ¿no? del tema. Entonces, yendo con la línea de la nutrición, encontramos este segundo artículo que habla sobre educación alimentaria. Entonces, pues lo abordan desde una perspectiva de la biopsicología y la medicina, y justo mencionan que lo abordan desde un paradigma crítico dialéctico. Entonces, básicamente lo que hablan en este artículo es de un grupo de investigadores que trabajan en un municipio pequeñito en Venezuela, donde lo que intentan hacer es generar un cierto tipo de conciencia en las personas de esta comunidad para que ellos y ellas tengan un acercamiento a una educación alimentaria, ¿no? Entonces, ah, justamente hablan que identifican cuál es la visión de la población del lugar de estudio respecto a la nutrición alimentaria y tratan de impulsar o a que estas personas se empoderen de su propia alimentación, ¿no? Entonces, ah, gracias. Eh, Generalmente, bueno, aquí hablan de que tienen diferentes tipos de instrumentos, hablan de una descripción del entorno física, también hablan de que hacen como unas especies de debates entre los investigadores y los pobladores de esta comunidad, en donde se toman diferentes tipos, bueno, se toma una serie de fotografías eh, y como un registro escrito, ¿no? De lo que ocurre en estos debates. También se habla de que realizan algunas encuestas, pero sí, estas sí son encuestas abiertas para entender la perspectiva de las personas acerca de su visión acerca de la educación nutrimentaria, la educación alimentaria, perdón, y qué es lo que entienden por ello, ¿no? Entonces, aquí era donde teníamos un poco de duda porque justamente los investigadores, a pesar de que incluso ellos hacen énfasis en que están haciendo un trabajo cualitativo, sí generan un estudio de registros de biomasa y cuestiones más, digamos, cuantitativas, ¿no? Hacen mediciones de ingresos de calorías, de diferentes porcentajes, ¿no? Pero es algo, digamos, no tan que le dé sustento a la investigación. Y al final mencionan que es un trabajo que están llevando desde hace un tiempo, pero no está terminado. Entonces, presentan los resultados que tienen hasta el momento como una reflexión en forma de texto o de una narración. Muchas gracias, Sí, Guillermo gracias. y Sandra, ¿verdad? Diana, No, perdón, Diana. sí. Fíjense aquí otra cosa interesante, qué bueno que salieron estos trabajos, el de Fer y el de ustedes. Justo el artículo 2 es un ejemplo de un paradigma de ciencia crítica, porque algo que me faltó comentarles de este paradigma es que no se queda en generar conocimiento, sino que también busca transformar la realidad, ¿no? O sea, busca incidir en la realidad y cambiar eso que parece un problema hacia algo que puede ser la solución del problema. Por lo general la ciencia se deja como recomendación, ¿no? Y aquí están los resultados y pues a los tomadores de decisiones o a quien le toque ya la parte de incidencia que lo haga, ¿no? Pero ahí, dentro de este paradigma de la ciencia crítica ya busca ir más allá y por eso justo las investigaciones no tienen un fin, o sea, no tienen como un proceso de finalización porque hay que monitorearlas en el tiempo, ¿no? Es parte de la incidencia. Entonces aquí yo creo que por lo que ustedes cuentan tiene un enfoque mixto, porque justo Sí. sí tiene un componente altamente cualitativo, ¿no? Porque está hablando con la gente, está trabajando con narrativas, está muy claro que hace un análisis cualitativo. Ustedes no lo pusieron aquí, pero también hace esta parte del análisis cuantitativo, ¿no? Entonces, como les decía, por lo general la ciencia crítica ya tiene un enfoque mixto. Puede ser también ciencia que no sea crítica y tomar el enfoque mixto, ¿no? Pero es como muy común de este paradigma. Y al final, no, si se fijan, como la gran diferencia es que los resultados son una reflexión, ¿no?
O sea, no es como algo, una conclusión, no es como en la ciencia más positivista, incluso en la interpretativista, debes de llegar a ciertas conclusiones y aquí es una reflexión de lo que se genera en la información y lo que dice es que busca empoderar a este sector con el que se está trabajando y eso es muy característico, por ejemplo, de la investigación acción participativa, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por compartir su análisis. Gracias. Gracias. Y finalmente, vamos a ver quién más sale. Aquí está Daniela. Daniela Gómez Patiño. ¿Estás por ahí, Daniela? Chan, chan. ¿No vino? No vino, ¿verdad? No la veo. Creo Sí, que estaba. tenía Dime, problemas dime. con su internet, Ah, bueno. esta Dani. Ok. Ujú. Sí, está bien. Vamos a ver a quién le dio el paso. Silvia. ¿Está Silvia? Estoy. Ah, sí, ya te vi, Silvia. ¿Ahí lo ves bien o luego más grande? Ah, así está bien. Sí, muchas Ok, gracias. perfecto. Pues bueno, en realidad acá los dos artículos intenté ligarlos un tanto con mi tema de tesis y son artículos que ya he revisado y todo esto. Entonces, los dos se dedican a analizar los caminos reales, ¿no? Pero lo analizan de manera distinta y son dos tramos distintos del camino real, pero de la misma región que es el Valle del Mezquital. Entonces, el primero es desde la historia, entonces en realidad la metodología que utilizan es la propia de la historia, ¿no? Que es ir al archivo, consultar el documento, leerlo, extraer la información e ir armando, ¿no? la historia. Entonces, acá utilizan tablas, utilizan gráficas, pero no tanto para hacer estadística, eh, como de promedio y esto, sino nada más como para condensar los datos y ser como más explicativos, ¿no? Decir, ah, claro, tengo 2 haciendas que están produciendo, no sé, bueyes, ¿no? Y otras 3 que están produciendo, no sé, cerdos, cosas así, ¿no? Pero en realidad casi todo es texto, ¿no? Es todo en prosa. Y por supuesto retoman mapas antiguos, que nada más literalmente es la fotografía y la pegan, no reconstruyen absolutamente nada, para decir por dónde está pasando el camino real, ¿no? Mientras que el otro, en realidad ya es más de análisis de la imagen satelital. Entonces dicen, ah, claro, agarramos las imágenes satelitales de esta parte del camino que va hacia San Juan del Río, les aplicamos estos análisis, ¿no? El Panchart, el realce de bordes y todo esto, y podemos clasificarlos y entonces nos dimos cuenta que no nada más hay reales, sino hay caminos rurales actuales y hay caminos urbanos. Pero bueno, ¿no? Ya podemos construir el cachito de camino y ya está. Y la parte histórica, ay, perdónenme por los perritos. Y ya la parte histórica en realidad nada más es que leyeron bibliografía al respecto, entonces están diciendo, ah, claro, no es que estamos estudiando el camino real de San Juan del Río porque era una conexión muy importante con el camino real de Tierra Adentro. Y ya, ¿no? Básicamente es como el único contexto que ponen. Gracias, Silvia. Pues yo creo que a ti más bien te costó, a diferencia de los demás que a lo mejor les costó más encontrar trabajos cualitativos de los temas, yo creo que a ti te costó más encontrar un trabajo cuantitativo en un tema histórico, ¿no? Porque ahí justamente es más común el enfoque cualitativo. Yo creo, sin conocer el segundo artículo, que tiene ahí como un enfoque más mixto, porque justo utiliza la información histórica para interpretar los datos de las imágenes satelitales, ¿no? Porque por sí mismas a lo mejor, o sea, una clasificación de los caminos reales sin tener parte de la historia, que ya implica un análisis documental, pues tal vez puede carecer de sentido, ¿no? Entonces tal vez este es un enfoque más mixto.
pero digo, está bien, o sea, era como tratar de ver diferentes técnicas, caminos y decisiones que se toman para poder abordar el mismo tema. Muchas gracias. Sí, sí, es que justo el segundo artículo es desde la arqueología, ¿no? Entonces, ahí los arqueólogos que están haciendo el artículo, uno es Pedro López, que fue el encargado del LIDAR en Tonamaya, y el otro es Fernando López, que justamente tiene un proyecto sobre el Valle del Mezquital, y él hace más como esta arqueología histórica, ¿no? Entonces, en realidad ahí se juntaron los dos enfoques, sí. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Muy bien, pues me voy a pasar a la otra, voy a regresar a la diapositiva. A, a cada uno y una voy a revisar los ejercicios y les voy a dejar retroalimentación en los trabajos, ¿no? Ya no lo tendré para mañana, pero sí en estos días. Para que, solo quería tener algunos ejemplos, para que pudiéramos darle más sentido a como a esta identidad, ¿no? De la investigación desde diferentes enfoques y que fuera de una manera más práctica, pero voy a revisar todos los trabajos. Veo, ahí hay una mano, pero ¿es como un aplauso o quieres participar, Emilio? No, yo creo que fue un error. Ah, bueno. Sí, de repente aparece una manita que es como un aplauso y lo he visto en varias de sus Creo que casillas, es pero no sé un qué. nuevo botón de Blue Jeans. Si lo Ah, aprieta, ok. creo que le da opciones de algo. Ah, mira. Ah, ok. Ah, ya veo, sí. Ok. Sí. Sí, listo. Ok. Ah, mira. Cada vez le ponen cosas nuevas. Súper. Gracias, Diana. Sí. Bueno, voy a seguir con este tema ya para como terminar y tener un espacio de preguntas, respuestas, dudas, diálogo. También me pueden interrumpir si de repente quieren aclarar algo que diga que no les cobre sentido. Díganme con confianza y paro ahí, ¿no? Porque yo sé que luego es mucha información. Voy a presentar. Ahí ya la ven completa. Ya. Ok. Entonces, bueno, nada más aquí dejo como esta reflexión que hacen estos dos autores, de si es necesaria la división de enfoques, pues lo que ellos dicen, perdón, es que más allá de la separación histórica que se ha hecho de cómo se genera ciencia o de cómo se genera el conocimiento, pues hoy se buscan nuevos espacios de relación y combinación, desde donde se observa la realidad que es tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Entonces eso es bien importante, que reconocer esta realidad que sí se puede medir y de ahí se genera un tipo de conocimiento, pero que también se puede explorar, profundizar y sentir y que de ahí se genera otro tipo de conocimiento que igual lo cualitativo puede ayudarnos mucho a interpretar lo cuantitativo, ¿no? Entonces, para abordar la realidad no hay metodología segura ni instrumento perfecto, así que ahí tienen como una gama de oportunidades para hacer sus investigaciones, ¿no? Como no irse poniendo límites, sí tener claro como desde dónde se quiere partir, cuáles son los pasos que nos pueden ayudar a responder la pregunta de investigación, pero asumiendo que la realidad es cuantitativa y cualitativa y que un enfoque mixto puede ser adecuado, ¿no? O no, depende de lo que quieran hacer. Bueno, aquí es nada más un resumen de lo que es el enfoque cuantitativo, ya no se los voy a repetir, lo voy a dejar ahí en la presentación para que acudan a ella si es necesario, si tienen alguna duda. Es nada más como para el preámbulo para entrar al tema del enfoque cualitativo, ¿no? Que es como en lo que yo me voy a enfocar
Y ya cuando entren al módulo con el doctor Dorica, pues ya se meterán más al enfoque cuantitativo. Entonces recordemos que el enfoque cualitativo, que está dentro del paradigma sobre todo interpretativista y también el de la ciencia crítica, pues es aquel que se interesa por procesos subjetivos de la realidad social, formas de pensamiento, significados, sentidos, símbolos, emociones, ¿no? Se ocupa de recolectar y analizar la información desde la perspectiva de los sujetos, analiza la realidad y cómo es vivida, sentida, interpretada por los actores involucrados, tiene una visión inductiva de la realidad, los datos empíricos nos hablan y la investigación cualitativa es un proceso interactivo en el cual los participantes le permiten al investigador aprender algo acerca de ellos. Algo importante que justo fue lo que también quería que vieran al hacer esta comparación de los artículos, es que es diferente, o sea, ustedes pueden tener datos cualitativos que se pueden contar, que se pueden cuantificar, y pueden tener datos cuantitativos que luego entren a análisis cualitativos, ¿no? Entonces, ahí puede haber muchas confusiones. Entonces, fue como lo que pasó en este artículo que presentó Fer, que se hablaba de percepciones y puede ser que hubiera datos cualitativos que se convirtieron a números y se metieron a estadísticas, ¿no? Pero sea cual sea el camino que se tome, ya sea que con datos cuantitativos hagamos análisis cuantitativos y luego los metamos a comparación e interpretación, o que nos vayamos por el camino cualitativo, o que queramos mezclar, siempre es importante un proceso de triangulación que nos permita verificar los resultados de los datos, sobre todo cuando combinamos, ¿no? Cuando combinamos lo cualitativo con lo cuantitativo, sí es importante la triangulación, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el análisis de datos cualitativos, pero esto es algo clave para la robustez de la investigación. Aquí voy a entrar a una parte que a lo mejor va a parecer repetitiva, pero que voy a hacer mucho hincapié porque en serio a veces no nos ponemos a reflexionar sobre eso, sobre todo lo que implica una investigación de corte cualitativo, que por lo general implica personas que están más del lado de las ciencias sociales, tal vez de la ciencia crítica, ¿no? Que si tal vez queremos hacer una investigación con enfoque de investigación, acción participativa y queremos transformar la realidad, pues tiene muchas implicaciones, ¿no? Trabajar con gente tiene tiene un campo ético ahí importante que hay que considerar. Las investigaciones de corte cualitativo a menudo son muy cuestionadas y no validadas por otros campos de la ciencia, ¿no? Entonces es importante para dar validez, para tener confianza en que hicimos bien el proceso, pues tener diversas consideraciones tanto en campo como en el análisis, ¿no? Entonces aquí voy a mencionar algunas de las características de la investigación cualitativa. Entonces, en la investigación cualitativa el diseño es más flexible, es decir, no es que tú tengas la hipótesis, la metodología y no te puedas salir de ahí, sino que en el camino puedes ir modificando los pasos que tienes que dar, ¿no? Eso te lo va a ir marcando la realidad que tú estás explorando. Entonces, en una investigación de corte cualitativo, el diseño es más flexible, no es un plan tan estructurado, ¿no? Se distingue por el trabajo de campo etnográfico, es decir, que implica una interacción social, y porque tiene una perspectiva inductiva. No tenemos que comprobar ninguna hipótesis, sino que solo nos planteamos preguntas de investigación, ¿no? Yo recuerdo que estuve en una tesis con enfoque cualitativo donde le cuestionaron a una chica que estaba trabajando con osos, el conflicto de los osos y los huerteros de manzanas en el norte, y entonces le dijeron que pues no había una hipótesis y que eso no era una investigación, ¿no? Y como su investigación era de corte cualitativo, porque hizo entrevistas con los huerteros quienes eran los dueños de las huertas de manzana, para ver qué estrategias estaban incorporando en sus huertas para evitar que los osos entraran y que no los mataran. O sea, que el huertero no matara al oso y que en cambio protegiera su huerta, no que el oso matara al huertero.
Entonces, ahí fue un trabajo cualitativo, pero como estaban sólogos en su mesa, pues le dijeron, es que aquí no hay una hipótesis, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y ella dudó y pues al final, otra socióloga de su mesa le dijo, pues es que tú estás haciendo un trabajo cualitativo y no tienes que comprobar ninguna hipótesis, tienes que responder una pregunta de investigación, ¿no? Entonces, si les llega a pasar, es la respuesta. Acá no hay hipótesis que comprobar. Existen diversas posiciones teórico-metodológicas que nos dan herramientas útiles, ¿no? Entonces, sí hay apoyos, o sea, hay mucha bibliografía sobre enfoques metodológicos que nos pueden ayudar a sustentar muy bien nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, ese es como el lugar que toma la teoría en las investigaciones cualitativas, que nos dan como más los pasos metodológicos a seguir y analíticos. El trabajo de campo etnográfico, que es como este mundo en el que se desarrolla la investigación cualitativa, que tiene que ver con interacción social, ¿no? Es ir a hablar con gente, ir a observar los espacios de la gente. ¿A qué se refiere? Pues aquí hay como varias descripciones, ¿no? Es un retrato del modo de vida de una sociedad. Es como si nosotros hiciéramos una pintura, un retrato hablado de una persona. Aquí es como un retrato hablado de un sector con el que nosotros vamos a estar interactuando y que es nuestro sujeto de estudio, ¿no? Entonces, el trabajo en campo etnográfico se refiere a la descripción densa de un fenómeno cultural, de las formas de organización y de vida de un grupo social específico. Es una metodología interpretativa que busca significados, interpreta expresiones sociales que pueden ser enigmáticas o carentes de sentido a simple vista, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar nuevo y vemos como alguna costumbre que se nos hace pues curiosa, luego esas costumbres puede darle mucho sentido a entender esa sociedad, ¿no? Porque puede ser por creencias, por experiencias, por cosmovisiones. Hacer etnografía es como tratar de leer en el sentido de interpretar un texto, un manuscrito extranjero, borroso, plagado de incoherencias y tratar de darle sentido para explicar la acción humana, ¿no? Entonces, todo esto es la etnografía y todo esto se hace a través de la interacción social. Y eso es como lo que implican los métodos dentro de los enfoques cualitativos. Los requisitos para el trabajo de campo etnográfico es que algo muy importante y que es parte de los códigos de ética que se deben de tener en este tipo de investigaciones que implican interacciones sociales son los permisos. Ustedes pueden hacer una investigación de tipo social donde vayan al INEGI y bueno, el INEGI tiene los permisos de toda la sociedad mexicana para que ustedes tomen los datos y hagan sus conteos y saquen sus conclusiones. Pero acá es diferente porque vamos a ir a hablar con un sector o un grupo específico de personas, ¿no? Entonces sí es importante explicar muy bien qué vamos a hacer, porque somos agentes externos, y solicitar los permisos a las autoridades locales o depende de cómo esté organizado ese sector, ahí debemos de entender a quién se le tienen que pedir los permisos para empezar a hacer una investigación, ¿no? Porque somos actores ajenos que podemos ahí modificar las cosas, ¿no? Entonces, y se ha hecho tanta investigación de este tipo que también hay muchas comunidades, lugares, sectores que ya están cansados de tener que lidiar con investigadores, investigadoras, entonces sí es muy importante como la claridad y los protocolos de entrada. La observación directa, es decir, como les decía, hay como métodos donde tú te vas al INEGI, pero pues nunca, o sea, yo puedo hacer una investigación de Chihuahua, pero nunca ir a Chihuahua y nada más hacerlo todo a través de datos de mapas, de estadísticas, pero nunca ir al sitio, ¿no? Entonces, el trabajo de campo etnográfico sí implica una observación directa, sí implica pararse en el sitio para entenderlo, ¿no? Estar suficiente tiempo en el escenario,
no hay como un tiempo definido, no es que haya una fórmula donde se diga, tú para hacer un trabajo etnográfico tienes que estar 1 año en el campo. No. Entonces eso se va definiendo por tu pregunta de investigación, por hasta dónde quieres llegar en tu investigación. Entonces, si bien 3 días no serían suficientes porque no te dejarían entender como los sentidos de las expresiones y de la cultura, entonces, tal vez sí estar un mes podría darte mucha más información para poder interpretar esa realidad o ese fenómeno que tú quieres entender de un lugar o de una sociedad. La observación es prolongada y repetitiva para lograr fiabilidad del fenómeno. Esto lo vamos a ver un poco en la siguiente clase con la observación participante, ¿no? Es decir, si tú quieres entender, como en mi caso que estudio las milpas y quiero entender una milpa, si voy una vez, pues no va a ser suficiente porque la milpa tiene varios periodos, uno de preparación del terreno, uno de quema, otro de limpia, otro de poner la semilla, otro de ir a espantar a los tejones y otro de ir a cosechar, ¿no? Entonces, yo no podría entender todo el ciclo si no estoy en cada uno de esos momentos del proceso, ¿no? Establecer un código ético, eso es muy importante, eso sí lo tengo que recalcar muchísimo porque hemos tenido casos donde se cierran las puertas totalmente a ciertos lugares, justo por no tener un código de ética, que implica mucho la confidencialidad de los informantes o de las personas que se están involucrando en la investigación, que implican mucho respeto, que implica acatar las normas de los lugares donde se está haciendo la investigación, que implica mucha discreción con el manejo de los datos, que implica acuerdo de cómo se van a manejar los datos. Y algo bien importante es que nunca, nunca, nunca está por encima tu tesis. Lo voy a decir porque en este contexto vamos a hacer una tesis. Nunca está por encima el que tú te titules o los datos de tu tesis que la dignidad y el respeto por el lugar donde estás haciendo tu investigación, ¿no? En caso de que alguien decida hacer un trabajo de corte cualitativo y que implica una interacción social, ¿no? Entonces, si en el lugar que a ti te interesa estudiar o analizar un fenómeno, al final te dicen, no queremos que saques tus resultados porque esto nos va a afectar, pues no tengo el permiso de sacar los resultados, ¿no? Entonces tengo que llegar a acuerdos para ver cómo voy a manejar mi investigación. Ahí está el grado de complejidad de este tipo de investigaciones, ¿no? Que se pueden saltar, sí, pero eso puede tener repercusiones luego fuertes tanto para los lugares en donde trabajamos como para nosotros y nuestra reputación como investigadores e investigadoras. Y bueno, tener un banco de datos registrados, que ahorita vamos a hablar de cómo es que se registran los datos en la investigación cualitativa, ¿no? Que no es como nada más ir a ver y que en mi cerebro se quede todo registrado, sino que sí hay maneras de ir registrando los datos para que no se pierdan, ¿no? Doctora, Sí. es que Ángel y yo tenemos levantada la mano. Ay, perdón, no la vi. No pasa nada, nada más para avisarle. Sí, gracias, interrúmpanme. Entonces, Ángel y luego Silvia. Como quieras, Ángel. Bueno, Silvia. Bueno, ok. No, es que ahorita que estaba hablando del código ético, me acordé mucho de justo este caso que ahorita está sonando muy fuerte, de estos actores que se van a la comunidad Mushe y dicen que son etnólogos, ¿no? Entonces, como no los dejaron entrar, dijeron, no, siempre no somos actores, somos etnólogos, e hicieron su estudio y sacaron la información que quisieron y le mintieron a la gente con tal de sacar una buena actuación o representación de esa comunidad, ¿no? Bueno, hay muchas historias en realidad, pero otra es de un estudiante de la ENA hace como 10 años, creo, que estaba estudiando justamente a los migrantes, ¿no? Que toman la bestia desde Sudamérica hacia el norte y que fingió ser uno de ellos para poder sacar precisamente su tesis, ¿no? Entonces, cuando se descubre todo este asunto, fue un problema. Y pues la expulsaron, ¿no? De la escuela por esta falta de código ético. Sí, totalmente. O sea, a veces parece que no va a pasar nada
y puede no pasar nada. O sea, yo creo que muchas investigaciones se han hecho así, como saltándose estos códigos éticos para lograr la investigación, pero no sabemos, en caso de que alguien se dé cuenta, lo que puede pasar. O sea, pueden afectar a su posgrado, pueden afectar a su asesor, asesora, pueden ponerse en peligro ustedes, ¿no? Ha habido casos muy graves donde hay gente que no puede volver a entrar a una comunidad, por ejemplo, ¿no? Como dice Silvia. Entonces, hay que ser muy conscientes de eso. Yo siempre como que me pongo a pensar si exagero al decirle eso a mis estudiantes, pero me ha pasado con estudiantes que nos han cerrado las puertas a investigaciones. O sea, tengo un estudiante de doctorado que ya no puede seguir su investigación porque justo quiso adelantarse a hacer entrevistas antes de pedir los permisos y le acaban de decir de gobierno que ya no puede hacer investigación, o al menos no apoyada por quienes están en ese programa que está analizando, ¿no? Y entonces está muy angustiada, pero justo le dije, es parte de tu formación. O sea, si no aprendes esto en el doctorado, si luego te avientas sola al campo, te puedes meter en muchos problemas, más estando en otro país. O sea, entonces justo, ojalá que no les pase nunca, pero eso es parte de nuestra formación como investigadores e investigadoras, ¿no? En caso de que llegaran a hacer este tipo de investigación, también hay veces que no van a tener un estudio etnográfico y pues no pasa nada. Digo, hay otros campos éticos dentro de la investigación que también se tienen que cuidar, como el tema de la bioética y cómo trabajamos con animales o con ciertos datos. A veces también, aunque no hagamos un trabajo de campo etnográfico, si estamos trabajando con datos sensibles, mapeando cosas, y eso se vuelve público, eso le puede afectar también a gente que vive en esos sitios, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo la información, hacia dónde va a ir y qué implicaciones puede tener socializar esta información. Y ahí deberíamos tener una clase de ética que podemos tocar muchísimos temas sobre eso, ¿no? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Ángel, perdón. No se preocupe. Sí, yo tenía un montón de comentarios también respecto a los artículos, pero bueno, nada más voy a abordar esta partecita de lo cualitativo, ¿no? Bueno, al menos en mi estudio yo voy a hacer vulnerabilidad, o es lo que se pretende que hagamos, o índices de vulnerabilidad. Y pues como yo hice este ejercicio de buscar referencias en las referencias, ¿no? Y me di cuenta que hay una tendencia fuerte de lo que comentaba hace un momento, que los estudios de corte cualitativo tienen un sustento teórico más fuerte, o al menos es lo que me di cuenta en lo que vulnerabilidad respecta, porque son, de hecho aquí lo anoté, son más críticos y más explicativos. Eso es en lo que vulnerabilidad respecta. Yo desconozco lo demás, pero eso es lo que me di cuenta, una tendencia fuerte de ese tipo. Y también, ya retomando lo que decían sobre la ética, en el artículo que yo exploré de corte cualitativo, ahí se indica en el artículo que se hizo firmar a las personas o a los, ¿cómo se dice? A los informantes documentos que para permitir publicar sus resultados o publicar su información, ¿no? Porque sí es cierto, bueno, yo muchas veces me encontré, y eso es por experiencia, que me encontré que hay personas que de plano o no te quieren decir nada a pesar de que tengan los permisos, no sé, en mi caso, nosotros trabajamos cerca del Pico de Orizaba, entonces nosotros teníamos el permiso desde el presidente municipal, y después más abajo sobre localidad, y después aún más abajo sobre los jueces de las localidades, ¿no? Pero había personas que a pesar de eso pues no te daban información, ¿no? Y es totalmente respetable, y decíamos, no, pues si no quieres responder, nos vemos. Muchas gracias por el tiempo y su información, y se especifica que en esa en esa unidad de muestreo pues no hubo respuestas, ¿no? Y también respecto precisamente a lo que le pasaba a su estudiante, yo recordé un caso, bueno, no un caso, también una experiencia que afortunadamente no vivimos, pero que pudo haber sido como una mala experiencia, ¿no? Porque finalmente el ir al Pico de Orizaba o a sus pueblitos, es como que hay muchas actividades que hacer, ¿no? Hay cabalgata, hay
no sé, 1000 de actividades, ¿no? Entonces, de pronto nosotros el ir como investigadores, pues nos tiene como en una vara así, ¿no? Como, pues son investigadores, se tienen que comportar de cierta manera, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros una vez decidimos ir a unas aguas termales que están cerca, la doctora, o sea, mi directora de tesis habló con nosotros y nos dijo, ¿saben qué? Vayan, pero por favor, no hagan relajos, si van a estar ahí, pues traten bien a la gente, gánense a la gente, ¿no? Prácticamente finalmente porque estamos trabajando constantemente ahí, o al menos los proyectos que tiene la doctora están constantemente trabajando ahí, y como que por una tontería de algunos de sus tesistas o algún alumno o algún allegado se haga, pues se puede echar a perder una investigación grande, ¿no? Entonces, pues ese es mi comentario respecto a esto. Gracias. Sí, totalmente. Gracias, Ángel. Sí, y respecto a lo que decías que los trabajos de vulnerabilidad cualitativos eran más robustos, yo creo que depende mucho de que también quienes hagan las investigaciones fundamenten su investigación, ¿no? O sea, ambos tipos de investigación, tanto con enfoque cuantitativo y cualitativa, pueden ser de mucha calidad, pero depende mucho como la lógica de la investigación, que estén muy claros los métodos, ¿no? Que se siguieron, que el análisis está muy claro. Entonces puede ver, digamos, a lo mejor en vulnerabilidad sí requiere como más aspectos cualitativos para explicarla, pero también debe haber como trabajos de corte cuantitativo que sean muy valiosos, ¿no? Y sobre todo cuando se complementan. Pero sí, gracias, gracias. Me gusta mucho que compartan sus experiencias. ¿Puedo aportar Sí, igual al comentario que decía Ángel? sí, Regina, adelante. Gracias. Él mencionaba que habían algunos estudios donde a las personas se les hacía firmar un documento, y justo es lo que yo iba a comentar. De hecho, bueno, al menos a mi área se me enseñó mucho que yo no podía hacer ningún tipo de investigación que necesitara información de las personas sin primero implementar el consentimiento informado, que es justo un documento que le explica a las personas qué se va a hacer con toda la información. O sea, qué es lo que va a ir a hacer el investigador, qué es lo que va a hacer con toda la información recabada, qué repercusiones puede tener en la persona y en qué momento puede salirse si quiere del estudio. Y no me acuerdo qué más cosas decías. Y justo tiene las firmas de las personas para evitar algún tipo de problema, tanto con las autoridades como con las personas, sobre todo de demandas, porque hoy en día, pues eso, hay mucho. Y pues ya, nada más eso quería aportar. Sí, además ahora hay muchas revistas, si ustedes quieren publicar, por ejemplo, algún artículo de su tesis, y si es una investigación más de corte cualitativo, te piden que mandes estos consentimientos informados, ¿no? Ajá. Antes se dejaban pasar más cosas, pero justo creo que las malas experiencias son las que nos van mostrando que pues no estábamos haciéndolo muy bien y que no son sujetos de estudio, o sea, son personas, ¿no? Es como mucha empatía de pensar que si a nosotros nos incluyan en un estudio, o sea, muchas veces al mismo del INEGI nos choca que venga a preguntarnos, o si viene alguien a decirnos, oiga, estamos haciendo una encuesta de no sé qué, decimos, ay, no tengo tiempo, ¿no? O sea, ya desde ahí nos choca que nos quiten el tiempo, y luego sí tenemos desconfianza y decimos, pero ¿para qué me quieres hacer esas preguntas? O sea, pongámonos como en el zapato del otro y qué necesitaríamos para darle confianza, que ese es como el siguiente punto, que es el rapport, que es como un término ahí muy común en la investigación cualitativa. O sea, hay que ser conscientes que si ven a alguien que pues no, en los lugares, pues en las comunidades la gente se conoce entre sí, ¿no? En una colonia o donde vayamos, y luego se nota cuando hay alguien de fuera, y entonces pues se empieza a decir pues qué anda haciendo ¿no? De seguro es turista, o es del gobierno, o viene a dar un apoyo, o qué onda. Y entonces, pues es importante esto, el presentarse, el dejar claridad de qué se va a hacer, cuánto tiempo se va a estar, qué se va a hacer con los resultados, empezar como a acercarse, pues, hasta donde se nos permita, como decía Ángel, no forzar a nadie o tratar de sacar la información a la fuerza porque ya nos tenemos que titular, o sea, eso es como
de muchísimo cuidado para poder llegar a que confíen en nosotros, ¿no? Y a esto se refiere también de ser conscientes del rol que jugamos al entrar a campo. Hay que ser muy sensibles con los tiempos y espacios de la gente. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ir a entrevistar a alguien que tiene que ir a trabajar y a lo mejor le estás quitando tiempo para que llegue puntual a su trabajo, pues te va a contestar la entrevista súper rápido y a la carrera, ¿no? Entonces tú te tienes que adaptar a los tiempos de las personas y saber en qué momento esa persona sí está disponible para que te pueda prestar un rato, ¿no? Y que sí esté como en total disponibilidad de contestar a tus preguntas para que vayas ahí alejándote de los sesgos. También saber que la gente a veces está de malas, a veces está muy de buenas, a veces está muy triste. Entonces, que eso también va a influir en este tema de la subjetividad, en cómo te cuentan la historia, ¿no? Mostrar apertura mental y cultural, es decir, tratar de no llevar prejuicios al campo, ¿no? Porque a veces, bueno, a mí me pasa que, por ejemplo, si me chocan las actitudes machistas y yo voy a una comunidad donde hay actitudes machistas, pues no voy a querer ir a decirles a todos, oh, ¿qué les pasa, machos?, ¿no? O sea, realmente yo soy un ente ajeno y si voy y hago eso y después me voy, a lo mejor voy a dejar en un problema ahí, en algo que no voy a poder cerrar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los prejuicios. Sí que a la hora de interpretar, y ahí es lo que dice que el investigador es casi imposible que sea como totalmente, que sea imparcial, porque tus creencias sí van a llegar ahí a hacer interpretaciones que tal vez no son tan cercanas a la realidad, sino que tienen que ver más con lo que es legítimo para ti, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de saber separar entre lo que nosotros creemos que es la realidad y lo que la realidad nos está mostrando, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir aprendiendo en el tiempo y con la experiencia. Pero saber reconocer que a veces va a haber esos sesgos de nuestro pensamiento involucrados en lo que vamos interpretando de la realidad. Pero sí es importante tratar de dejar los prejuicios al lado y nuestros propios marcos ahí culturales, ¿no? Ya casi voy a acabar porque se está terminando el tiempo. Me voy a ir muy rápido. Saber que somos instrumentos de investigación, no ponernos por encima de las personas. Yo creo que la humildad es súper importante cuando hacemos estas interacciones sociales, no creer que nosotros vamos por tener ciertos grados de estudio, somos superiores a cualquier persona o a otras personas, o que vamos a ir a enseñar algo, o que somos los que sabemos cómo manejar la verdad, sino que somos instrumentos de investigación, ¿no? Esa es como la consideración que yo considero, la consideración que, más bien que yo les propongo, pero eso ya es de cada quien, ¿no? La ética, esto ya lo estoy repitiendo. Algo importante, y esto es bien interesante, es observarnos también a nosotros, cómo nos vamos comportando en campo, ¿no? Cómo llegamos, con qué pensamientos, con qué a lo mejor prejuicios, y cómo conforme vamos adentrándonos en esa realidad que estamos explorando, va cambiando nuestra forma de pensar. Eso también es interesante y se puede ir anotando en un diario porque nos puede ayudar también luego a entender cómo vamos interpretando lo que vamos viendo en el campo, ¿no? A lo mejor ahorita no tiene sentido, pero si ustedes ya han hecho tesis y han hecho un trabajo etnográfico, creo que les puede hacer sentido que ustedes llegan pensando que van a encontrar una cosa y lo que van encontrando es bien distinto y les cambia sus paradigmas de pensamiento, ¿no? Entonces eso luego es bien interesante, cómo nos cambia como personas una investigación de este tipo. Los primeros acercamientos, justo en busca de este rapport, pues no son preguntas como tan directas, así como, oiga, ¿y usted cuánto gana, no? Porque luego esas son preguntas medio incómodas, o ¿usted por qué se divorció? ¿O por qué está soltera? O sea, si vamos a llegar a preguntas tan personales y que pueden llevar cierto grado de sensibilidad, es mejor
como llevarlas ya cuando se construye el report y al principio acercarnos con preguntas mucho más generales y que no impliquen ni juicios de valor ni aspectos sensibles, ¿no? Porque si no puede ser muy agresiva la entrada, entonces hay que otra vez cuidar, como a través de la empatía, la sensibilidad de las personas con las que estamos trabajando. Y poco a poco ya vamos llegando como a lo que realmente queremos preguntar. El registro de los datos, a diferencia del maravilloso método cuantitativo que te deja, pues, tomar datos que se cuentan y luego los metes a un estadístico y entonces te lo convierte en un índice, acá es muy diferente porque acá los datos son mucho más abundantes. No son solo números, sino son textos que pueden ser larguísimos. Es importante siempre llevar un diario de campo. Además de los datos que recojas de las entrevistas, de los talleres, es importante y tiene que ver con la observación participante que vamos a ver, que vayas llevando un diario de campo de lo que vas observando en el día a día, ¿no? Alrededor del fenómeno que tú estás estudiando. Aquí está una foto de un diario de campo que incluso tiene dibujos, ¿no? Para explicar cómo es la vivienda de una zona. También con permiso, obviamente, se pueden hacer grabaciones de audio y video. Eso es algo importantísimo, es parte del código de ética. Si ustedes esconden una grabadora, por ejemplo, porque no alcanzan a escribir, ese es un fallo grandísimo si nadie les ha dado permiso de grabar, ¿no? Entonces siempre es importante decir, me permite grabar, y si les dicen que no, pues nos fregamos y tenemos que escribir todo, ¿no? Eso es algo súper importante. Pero bueno, hay como diferentes técnicas para recoger información, diarios de campo, grabaciones de audio y video consentidas y dibujos, fotografías, todo eso. Pues creo que esto ya es parte de lo mismo. Ya voy a ir cerrando, nada más dejar claro que los datos cualitativos por lo general se ven como audios, videos, dibujos, anotaciones, respuestas de entrevistas, relatos, documentos, que luego se pueden convertir en palabras o en imágenes. Por lo general, los datos cualitativos son palabras o imágenes, o sonidos también. Y les voy a dejar por ahí en la presentación como el proceso de investigación cualitativa, que es, este es como lo que propone este autor, que implica estos 9 pasos, y voy a tratar de que en alguna de las clases de las exposiciones lo podamos ver con más tranquilidad, pero ya no les quiero quitar ahorita tiempo, porque ya se acabó la clase, y más bien, si tienen alguna duda, si la quieren exponer ahora, sobre las características de la investigación cualitativa. ¿O todo quedó clarísimo? Silvia, ¿tienes la mano levantada o es la de hace rato? Ay, no, creo que se quedó de hace rato. Es que la mano aquí es súper chiquita y por eso no la veía. Hasta ahorita que agrandé la pantalla vi la manitita. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, les tengo que pedir algo. Esto sí es muy importante. Y ya los dejo ir. En la presentación que les voy a subir, pero igual les mando un correo con las indicaciones. No se les olvide que tenemos un trabajo de investigación al final. Entonces, para que no se nos vaya olvidando, les voy a dejar un ejercicio que pueden subir de aquí al siguiente martes. Se los mando en un correo de todos modos, pero nada más para que lo repasen y sepan de qué va a tratar. ¿Ya están viendo ahí la presentación? Ya. Sí. Ok, entonces nada más quiero que contesten estas preguntas, ¿no? Sobre su trabajo de investigación para este curso, que es el 40% de su evaluación. Entonces, que en una frase corta pongan ¿qué quiero hacer?
que respondan si el problema que ustedes están planteando incorpora una dimensión social, es decir, si necesitan datos de una sociedad o de una fracción de la sociedad para responder su pregunta de investigación. Y si esa dimensión social, si la tienen, ¿quiénes la conforman? Es decir, las personas de la comunidad de una comunidad del Pico de Orizaba, las personas que viven junto a un cuerpo de agua contaminado, las personas de Ciudad de México que se encargan de la infraestructura del agua potable. O sea, si tiene una dimensión social que ustedes necesitan analizar, ¿quiénes la conforman? Si no, pues nada más aquí dicen no y ya. ¿Qué tanto ha sido explorado el tema? Que en un párrafo puedan decir, hay muchísima literatura desde el año no sé qué, hay muy poca, o toda la literatura es de corte cuantitativo y yo quiero hacer algo más cualitativo, un poco como un resumen, y esto les va a servir para que vayan a buscar a lo mejor la literatura que ya tienen para sus antecedentes y que digan, pues sí, tengo un montón de literatura y es suficiente, ¿no? O nadie ha explorado esta pregunta de investigación que yo estoy planteando y es algo muy novedoso. Entonces, un poco hablar sobre eso. ¿En qué paradigma se posiciona su trabajo? Se acerca más al positivista, al paradigma positivista, se acerca más al interpretativista, se acerca más a la ciencia crítica, tiene un enfoque mixto, un poco que con lo que hemos visto, como dónde se sienten que pertenecen ustedes en el diseño de su investigación. ¿Es pertinente incluir metodología cualitativa en su trabajo? Sí, no, ¿y por qué? Si dicen que no, está muy bien, no pasa nada, no crean que por estar en la clase de cualitativo tienen que hacer algo cualitativo, no. Nada más es que reflexionen si su pregunta de investigación se puede contestar con una metodología, o se tiene que contestar aquí con una metodología cualitativa. Y ya, entonces cuando respondan eso, lo suben a la carpeta que les dejé aquí y lo pueden tener para el siguiente martes, para que lo reflexionen muy bien, ¿no? Entonces lo entregamos el martes 25 y ese día le echamos un repasón a esto para ver cómo van. Y que de ahí ya empiecen a desarrollar su trabajo de investigación. ¿Sí? Ok. Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos el jueves con observación participante. Si necesitan literatura o si tienen alguna duda sobre lo que se tiene que exponer, me escriben. Y pues nada, que tengan muy buena tarde y gracias por estar acá. Gracias. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias, doctora. Doctora. Sí, dime, Alex. Pues, no, que si nos podemos quedar un segundo para preguntarle una cosita. Al final, o sea. Sí, está bien. Gracias. Me espero. Gracias.